En este vídeo me propongo explicar qué es una fachada interactiva. Fachada interactiva, también llamada fachada de cavidad abierta o fachada con cavidad ventilada. Nos referimos en realidad a fachadas con pequeñas cámaras de unos 25 o 30 centímetros. ¿Y por qué hacen falta este tipo de fachadas? En realidad, de estas 4 razones, la cuarta es la más importante. Sin embargo, como sabemos, existen edificios con fachada totalmente acristalada en lugares de climas cálidos que, por supuesto, demandan aire acondicionado. Las orientaciones este y oeste se dan en aquellos edificios exentos que tienen las 4 fachadas, y estas orientaciones son especialmente delicadas en verano, donde se produce una carga térmica especial por el sol. Por lo tanto, y esta es la cuarta razón, tienen necesidad de persianas, tienen necesidad de ocultamiento exterior, de control del sol desde el exterior. Pero como son edificios con fachada totalmente acristalada, pues hay que tapar o esconder esas persianas detrás de una primera fachada de vidrio. Aquí surge esta necesidad de hacer cavidades de pequeña profundidad donde se pueda albergar la persiana y donde se pueda ventilar el calor generado por esa persiana. Y para ilustrarlo vamos a tomar este proyecto que está en construcción en Buenos Aires, que son las Torres Udaondo, que dan a la Avenida del Libertador y a la calle Udaondo, y que tienen 4 fachadas acristaladas, concretamente acristalamiento continuo de suelo a techo, y que también tienen las 4 orientaciones, como podemos ver en esta imagen. Se trata de una promoción de 3 torres de 30 plantas aproximadamente, que tienen las 4 orientaciones, norte, sur, este y oeste, y que están en Buenos Aires, que es una ciudad de clima cálido con veranos especialmente cálidos. Por lo tanto, se dan estas condiciones de tener fachadas al este y al oeste y de estar en clima cálido y, por supuesto, de ser completamente acristalados. Como vemos en esta imagen, se combinan diferentes tipos de fachadas. Muy concretamente se aprecian zonas que tienen terrazas con zonas que no las tienen, que tienen fachada plana o prácticamente plana al exterior, acristalada de suelo a techo. En las terrazas es más fácil la ubicación de toldos verticales para el control solar, pero en cambio en las zonas acristaladas sin terraza será necesario utilizar algún dispositivo especial, como es el caso de la fachada interactiva. Esta es una vista del lugar donde se están construyendo las torres, donde vemos en primer plano la Avenida del Libertador. La foto está mirando hacia el norte y a la derecha se aprecia un poco el Río de la Plata, que es en realidad la costa de Buenos Aires al Río de la Plata, y que es orientación este. A la izquierda, por lo tanto, tendríamos la orientación oeste, con lo cual se ve perfectamente cuál va a ser la ubicación del edificio y cuáles son sus condicionantes de orientación solar. En esta imagen cenital de la obra vemos perfectamente la Avenida del Libertador en la parte superior de la imagen, y vemos que corre norte-sur, y vemos que las fachadas más grandes van a ser precisamente la este y la oeste. Es decir, en la parte superior de la imagen tendríamos la fachada oeste y en la parte inferior de la imagen tendríamos la fachada este. El código de la edificación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde están ubicados estos edificios o este proyecto de edificios, recomienda que durante el solsticio de verano haya protección en las fachadas acristaladas, haya protección exterior con toldos, persianas, es decir, protección de la radiación solar directa. Sin embargo, esta norma es una recomendación, es opcional, no es obligatoria, pero ya se recomienda, como decimos en el Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es verdad que en estos edificios poner persianas por el exterior pues destruiría por completo su imagen. Por lo tanto, en aras de conservar esa imagen, es por lo que se recomienda el poner fachadas interactivas, sobre todo en las zonas que no tienen terrazas. Aquí tenemos un render de la volumetría final de estas torres y de cómo van a quedar
en su entorno urbano cuando estén terminadas y cuando esté edificado el entorno urbano, lo cual pone manifiesto perfectamente cuál es su exposición, sobre todo a la radiación solar. En este render de proyecto de uno de los dormitorios, donde se ve al fondo el Río de la Plata, pues podemos pensar que si es invierno está todo bien, pero si es verano parece que nos pide que en esa cristalera continua infinita haya unas persianas de protección para que en las horas más duras del soleamiento pues no se produzca ese impacto de la luz solar que ya viene acompañada de unas temperaturas importantes. En este croquis se intenta explicar un poco cómo sería esta fachada. Esta fachada interactiva en realidad es una fachada de doble piel con una cámara pequeña que sirve para alojar la persiana invisible cuando está recogida y que tiene esa cámara ventilada porque cuando se despliega la persiana pues se puede producir un sobrecalentamiento en la cámara, de manera que el vidrio exterior es para dar imagen pero deja aberturas para la ventilación, de forma que la fachada térmica en realidad es la ventana interior. Todo esto está integrado en un módulo, en un sistema modular que en Argentina se llama frame y en inglés se llama unitized, y un sistema modular es recomendable porque es un edificio con 30 plantas y en realidad para evitar la colocación de medios exteriores en una obra de 30 plantas es preferible usar sistemas modulares. La fachada interactiva, como la estamos describiendo, no es nueva, no es un invento nuevo, ya se viene haciendo por empresas como Permastilisa, como este dibujo que vemos, que es de Permastilisa, donde se puede apreciar perfectamente la ventana practicable superior, que es completamente necesaria para limpiar el vidrio exterior por dentro, ya que al ser una cámara ventilada, pues ese vidrio se ensucia. En esta sección constructiva también de Permastilisa podemos observar perfectamente el pack completo, es decir, la junta entre los dos módulos con sus gomas de ensamblaje, la ventana practicable interior, las zonas donde se produce la ventilación y el cajón de la persiana que queda oculta cuando se recoge. En este detalle constructivo también vemos el mismo sistema ahora con una sección horizontal, donde vemos dos situaciones, la de ventana, o sea de fachada transparente o de zona visión, y la de panel aislante o de zona opaca o shadow box. Vemos también en la parte inferior de la ventana la guía de la persiana y la persiana, en la lama de la persiana, y finalmente el vidrio exterior. Y vemos cómo se conectan con tres gomas, dejando dos cavidades, los dos módulos que conforman esta fachada interactiva. En definitiva, la fachada interactiva se adapta perfectamente a este tipo de edificios en altura todo vidrio en climas cálidos como el de Buenos Aires, o también como el de Madrid en verano, que tiene un clima muy caluroso. Entonces, ¿esta fachada en qué consiste? Bueno, pues es una fachada de doble piel que tiene una cámara ventilada de pequeño espesor, entre 20 y 30 centímetros, y tiene un vidrio fijo al exterior, cámara ventilada y ventanas practicables. Dentro de esa cámara tiene una persiana de lamas que permite controlar el soleamiento a voluntad. Tiene un aspecto exterior todo vidrio, o sea que serviría para poder mejorar las prestaciones energéticas de edificios que hay con fachada simple, todo vidrio, que se comportan muy mal. Por lo tanto, tendría un gran ahorro en aire acondicionado en climas cálidos y además no precisaría que ninguno de los vidrios fueran de control solar, dado que ese control solar se lo estamos dando a la persiana. Y ahorraríamos dinero en vidrios con capa de control solar y huella de carbono, porque estos vidrios son difíciles de reciclar y tienen mucha más huella de carbono. Muchas gracias.